Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Antes de iniciar con los temas referentes al rescate, estabilización y rehabilitación de especies empetroladas, es muy importante, antes de todo eso, conocer qué es el petróleo, cómo se origina, qué propiedades químicas tiene, cómo se comporta en el medio en un derrame de hidrocarburos y también conocer qué daños ecológicos, económicos y sociales muestra, exhibe, provoca, ¿sí? Esto es muy importante. Para ello, en este módulo, el primero, vamos a entrar en los temas propiamente dichos, pero antes es muy importante conocer que esta sociedad en la que estamos vive del petróleo. Es la base energética y también con sus derivados la base para producir un sinnúmero de cosas, utensilios, herramientas que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Actualmente se producen 102 millones de barriles diarios a nivel mundial, de los cuales México produce 1.8 millones de barriles diarios. Es lógico que en la producción, en el movimiento del petróleo y sus derivados por tierra, por mar, etcétera, se presenten incidentes por errores humanos, por errores de equipos, etcétera. Entonces, es importante estar preparados como fuerza de tarea, como capital humano de respuesta inmediata. En este diplomado vamos a ver que no tan solo debemos de rescatar a las especies, sino que el rescatista, nosotros que vamos a participar como rescatistas, nunca debemos de convertirnos en víctimas. Continuamos. Bien, para hablar de derrames de petróleo, primero hay que conocer qué es el petróleo. Petróleo viene del latín petro, que significa piedra, y de oleum, que significa aceite, lo que quiere decir aceite de piedra. Este es un líquido oleoso, inflamable, insoluble en agua y que en ocasiones puede ser incoloro a negro. Está formado por una mezcla de compuestos orgánicos de hidrógeno y carbono, lo que quiere decir que son hidrocarburos. Este, en su estado natural, sin refinación, tal como sale de la tierra, se le conoce como crudo. Como bien sabemos, la economía actual mundial está sustentada totalmente en el petróleo. Muchos productos derivan de él, como son los gases ligeros, los aceites lubricantes, la gasolina, esencias especiales, gasóleo, petróleo diésel, brea y alquitrán. Tan solo el 40% de fuentes de energía se basan en petróleo crudo, seguido del 23% que es representado por el gas natural. Pasando a lo que son los derrames de petróleo, este involucra la liberación o vertido de hidrocarburo líquido de petróleo en el medio debido a la actividad humana. Esta es una forma de contaminación muy grande y dañina para tanto ecosistemas como especies. El término a menudo se refiere a un vertido en el océano y aguas costeras. El derrame normalmente incluye productos como el petróleo crudo provenientes de buques, tanques, plataformas y pozos. En aguas mexicanas del Golfo, los sitios en los cuales se presenta el fenómeno de emanación natural de gas e hidrocarburos líquidos han sido descritos genéricamente con el término de chapopoteras, el cual alude al material intemperizado de petróleo empleado como detergentes por las culturas de Mesoamérica, que son los sitios que están frente a los estados de Tamaulipas, Veracruz y Campeche. Un ejemplo muy conocido de lo que son los derrames de petróleo es el Deep Horizon, que ocurrió en el Golfo de México en 2010. La explosión como tal se dio el 20 de abril de ese año y el hundimiento de la plataforma se dio 2 días después, el 22 de abril. La plataforma operaba a 80 kilómetros de la costa del sureste de Luisiana en Estados Unidos. Esto ocurrió por un detalle que había en la cabeza del pozo a 1500 metros de profundidad. En 93 días que duró la fuga de crudo, se liberaron 219.135.875 galones de crudo. Ahora que conocemos más a profundidad las propiedades físicas y químicas del petróleo, lo siguiente que vamos a ver es cómo funciona la dinámica del derrame. Para esto tenemos que iniciar sabiendo que el petróleo por densidad es más ligero que el agua. Entonces, cuando hay un derrame, lo primero que va a hacer es flotar. Y esta mancha de petróleo en el océano se va a denominar marea negra, que se va a ir moviendo conforme a los vientos y corrientes dominantes en el océano. Lo primero que va a hacer es trasladarse hacia las costas y va a ir cambiando lentamente por interperismo.
El interperismo se considera como los cambios físicos, químicos y biológicos que ocurren al interactuar el petróleo con el medio ambiente. Una vez que ocurrió el derrame, las fracciones más ligeras del hidrocarburo van a evaporarse, mientras que las más pesadas van a permanecer sobre la superficie. Otra parte va a pasar a la columna de agua y va a llegar a depositarse en el fondo marino, quedando expuesta al efecto de las bacterias degradadoras de petróleo. Durante la temporada de nortes es común que se presenten surgencias, que es el desplazamiento de las masas de agua del fondo del mar hacia la superficie. Ahora que tenemos los antecedentes que necesitamos, podemos comenzar a hablar directamente de los daños ecológicos que provocan estos derrames en el medio ambiente. Lo primero que tenemos que tener muy presente es que los humedales son quienes van a realizar la función de filtración de todo este fango que se va a recolectar. Y la severidad del daño que provoque en el ecosistema va a depender de diversos factores, como lo son el tipo y cantidad de aceite, la estación del año, el clima, el tipo de costa, el oleaje y las mareas que estén presentes en la zona afectada. También tenemos que tomar en cuenta que en los hábitats afectados podemos seguir encontrando restos de petróleo aún 30 años después de que ocurrió un derrame y por ende se produce un impacto enorme en las cadenas tróficas y en las poblaciones de animales silvestres que habitan en ellos. Respecto a los animales silvestres que viven en estos ecosistemas, el daño que se les genera puede ocurrir a través de 4 mecanismos distintos, que son el contacto físico, la ingestión, la inhalación y la absorción. Porque imaginémonos, ¿qué ocurre si un depredador come un cangrejo que ha sido afectado por el petróleo? Y a partir de aquí vamos a comenzar a desglosar todos los daños que ocurren especie por especie. Lo primero que va a pasar es que el petróleo flotante en el mar va a contaminar al plancton, incluyendo algunos microorganismos, algas, huevos y larvas de peces e invertebrados. Y como sabemos, el plancton es la base de la cadena alimenticia de los océanos, entonces a partir de aquí vamos a empezar a generar todo el daño. Después de esto, continuamos con algunas especies como las ballenas o tiburones ballenas, que pueden ser muy afectados, no solamente porque van a ingerir petróleo o contaminarse cuando coman el plancton que mencionábamos, también es porque al ver la marea negra que se genera, tienden a cambiar su distribución o rutas habituales de alimentación y reproducción, lo que también va a alterar su comportamiento y por ende la facilidad que tengan de encontrar alimento. En cuanto a las tortugas marinas y las que viven en los humedales, tenemos que tener presente que son organismos que encuentran en derrames petroleros una muerte segura. Esto porque la marea negra puede alcanzar muy fácilmente sus nidos y también tienden a interrumpir sus rutas migratorias para la reproducción. En cuanto a las aves, como los pelícanos, también son severamente afectados al contaminarse con petróleo, ya que esto puede ocasionar que pierdan la habilidad de volar, de bucear para encontrar su alimento o incluso de flotar. Y otra de las afecciones más importantes que se genera es que el aceite va a ir penetrando su plumaje y va a afectar la capacidad aislante que éste tiene y que les permite conservar su temperatura corporal. Entonces el petróleo, al afectar esta capacidad aislante, va a permitir que la temperatura corporal del animal descienda y pueden sufrir hipotermia. Posteriormente, al acicalarse, el ave va a ingerir e inhalar el petróleo y este va a ocasionar severos daños en órganos vitales como lo son pulmones, hígado y riñones. Por su parte, los mamíferos marinos experimentan dos principales formas de daño. La primera es la de contacto con la piel, que el petróleo, al generar contacto con esta barrera natural del cuerpo, va a generar irritación o enfermedades como tal. Y la segunda es por la ingestión, que el animal al ingerir algunas otras especies contaminadas o directamente el petróleo por el derrame le va a generar daño en órganos internos y también la depresión del sistema inmunológico, que como sabemos es el sistema encargado de generar una inmunidad contra todas las enfermedades, patógenos que se encuentran en el medio. Entonces, este contacto con el petróleo va a bajar su inmunidad y los va a hacer más propensos a enfermarse con cosas que conviven cotidianamente y que no les afectarían. Y también algunos estudios revelan que pueden morir fácilmente por enfermedades que están a su alcance. Continuando con mamíferos marinos, actualmente estudios revelan que estos derrames petroleros también pueden ocasionar cambios en su comportamiento, ya que al intentar escapar de la marea negra,
pueden perder o modificar su habilidad para atrapar presas o huir de sus depredadores, afectando evidentemente la vida del animal. Por último, en cuanto a los efectos socioeconómicos de los derrames de petróleo, estos dependen de la duración e intensidad del derrame, así como del área afectada, pero en general pueden resumirse en la pérdida temporal de los recursos pesqueros, escénicos, turísticos y forestales, con la consecuente carencia o disminución de los niveles de ingreso provenientes de pesquerías locales, recreación, servicios y comercios, e incluso interrumpir líneas de investigación y cambios de uso del suelo. Además de que en ocasiones implica el movimiento de las comunidades hacia zonas no afectadas por el derrame. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues en el siguiente módulo vamos a aprender cómo organizarnos mediante el sistema de comando de incidentes que es de uso universal, no tan solo en derrames de hidrocarburos, sino en diferentes eventos de desastre, tragedias u organización social. Igualmente vamos a aprender sobre la importancia de los simulacros. Sí, escuchaste bien, simulacros, o sea, simular eventos reales como un derrame de hidrocarburos para que así con seguridad prepararnos, conocer los equipos y qué hacer para cuando venga un evento real enfrentarlo con la mayor seguridad y capacitación posibles. Continuamos.